Hola Fernando, buenas noches. Bueno, ¿qué primer análisis se hace de lo que está ocurriendo? Bueno, a tu muy interesante introducción, yo diría que efectivamente Oriente Próximo se transforma en una región cada vez más inestable, con consecuencias no solamente de carácter regional, sino de carácter global. Vos lo decías muy bien, Argentina parece muy lejos de ese teatro de operaciones. Pero no nos olvidemos que hace unos 30 años atrás nuestro país se vio sacudido efectivamente por dos atentados, primero a la embajada y en segundo lugar a la AMIA, donde todos los indicios apuntan a el involucramiento de gente iraní, ¿sí? Que inclusive ocupa actualmente altos cargos en el actual gobierno, ¿no? Una repercusión también económica de carácter inmediato es el alza del precio del petróleo, que inmediatamente se vio reflejado en diferentes bolsas del mundo, subiendo más de $10 por barril su cotización. Así que efectivamente estamos en un momento de enorme inestabilidad, enorme incertidumbre política porque concluyamos, Fernando, que no solamente están involucrados estos dos estados a los cuales vos hacías referencia, Israel por un lado, Irán por el otro lado, sino que hay potencias mucho más poderosas que interactúan también en la región, como por ejemplo los Estados Unidos, quien ya puso en alerta máxima a la sexta flota con asiento en las proximidades de la región, al involucramiento también de Rusia. Claro. No podemos desacoplar de ninguna manera este conflicto más puntual con la guerra entre Ucrania, efectivamente, y Rusia. Irán es un gran proveedor de armas, fundamentalmente de drones, para esta guerra, ¿no es cierto?, que se está desarrollando ya desde hace 3 años. Y por el otro lado, quizás en un carácter algo más silencioso, pero no con menor contundencia, la presencia también de China en varios lugares, digamos, de Oriente Medio. Así Bien, que es un sí. conflicto que puntualmente involucra a estos dos estados, pero que tiene y va a seguir teniendo consecuencias, como vos lo decías muy bien, en el plano internacional todo, ¿no? Vamos a ir con un ping-pong para entender rápidamente, porque es un tema muy complejo, muy extenso, pero para ir entendiendo algunas dinámicas. Se habla de que Netanyahu lleva adelante este operativo para generar aún mayor conflicto y mantenerse en el poder. Por el otro lado, ya especialistas hablaban que si se producía este ataque, en realidad lo que iban a hacer es que le permitiese a Irán establecer como la autodeterminación de la autodefensa y acceder a armas nucleares. Sobre esos dos puntos, ¿cuál es tu mirada? Bueno, efectivamente, Fernando, en el plano de Israel, un hecho que pasó relativamente desapercibido es que más o menos unas 48 horas antes del ataque lanzado efectivamente por este Estado, el primer ministro Benjamín Netanyahu eludió una medida de censura en el Parlamento israelí. Había un bloque bastante contundente de legisladores israelíes que habían pedido por una moción de censura que en el caso de haber prosperado, en el caso de haber sido positiva, hubiera obligado a Netanyahu a abandonar el poder. 48 horas después de este hecho político significativo, en una demostración de, creo yo, afirmación de esa autoridad, Netanyahu y también las fuerzas de defensa israelíes lanzan efectivamente este ataque, ¿no es cierto?, con misiles que, como vos lo decías muy bien también, Fernando, en tu introducción, apunta fundamentalmente, por un lado, a desactivar o a desalentar, en todo caso, la continuación del programa nuclear israelí, una preocupación bastante profunda de la Organización Internacional de Energía Atómica, liderada por el diplomático argentino Rafael Grossi, que viene intentando mantener inspecciones a duras penas en las diferentes instalaciones nucleares que son por supuesto secretas, ¿no? En el caso de Irán. Por el otro lado, aparece la férrea decisión política, la férrea voluntad política de los líderes iraníes. Estamos hablando, recordemos, Fernando, también a nuestra audiencia, de un Estado teocrático, digamos, ¿no? Donde no hay separación entre la política y la religión. La férrea voluntad política decía del Estado de Irán de continuar con su programa nuclear, que muchos especialistas o muchos analistas concuerdan
en muy poco tiempo más va a proveer efectivamente a este Estado de armamento nuclear, ¿no? Bien. Con lo cual la región sería aún más compleja, sería aún más inestable en este sentido. Por último, porque también hay una violación de los tratados internacionales por parte de Israel en este ataque. ¿Qué repercusiones puede traer esto? Y en clave de Argentina, alineado directamente esta gestión del gobierno nacional, alineado con Israel. Bueno, es una situación bastante polémica esta, Fernando, porque si bien es cierto que en el derecho internacional público desde hace más de 50 años se aboga por la no utilización de la fuerza, sí es cierto que hay todo un capítulo inclusive de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas que legitima de alguna manera la utilización de la fuerza por parte de un Estado, aún en términos de un ataque preventivo, ¿no? Entonces, Israel podría decir, bueno, atacó primero antes que finalmente reciba, digamos, ese ataque. Por el Claro, otro pero no, lado, no como había vos decías muy indicios, bien, digo, no había indicios de un posible ataque, incluso en no la había información indicios. internacional. Entonces allí es como que quedaría un poco en duda esta posible argumentación. Sí, aunque de alguna manera muchas autoridades y muchos especialistas, reitero, concuerdan en decir que hay una muy fuerte voluntad política del Estado de Irán, de la República Islámica de Irán, de avanzar en la profundización de su programa de desarrollo nuclear, que más allá de utilizar esta fuente de energía de manera pacífica, convergiría finalmente a la utilización de esta energía con fines militares, ¿no? Bien. Entonces, por ahí podríamos encontrar una cierta explicación a esta suerte de acción preventiva por parte del Estado de Israel, ¿no? Bien, Gustavo, como siempre, muchísimas gracias por poder analizar este contexto que obviamente tendrá varios días en lo inmediato. Continuará obviamente este conflicto y ojalá que, bueno, de alguna manera encuentre su causa, teniendo en cuenta que afecta obviamente a todo el mundo. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Hasta luego.